me digas, Alfonso, que eso es lo que creo que es. ¿Lo hemos encontrado? Yo creo que sí. Después de 3 programas buscándolo, hablándolo del arco de la oreja, Ya era hora, ya era hora. por fin lo tenemos aquí. ¿Qué te parece, Alfonso, si buscamos allá que estamos aquí algún guía que nos explique eso, que nos explique los entresijos del bosque de la Alhambra, sus alrededores? Voy a ver si encuentro yo también algún guía que me explique alguna cosa, por ejemplo, Plaza Nueva, Santa Ana, el Pilar del Toro. ¿Qué te parece? ¿Lo buscamos? Yo creo que va a ser una ruta maravillosa. Pues venga, Vamos a ello. vamos allá. Seguimos paseando por Granada para conocer todo sobre sus secretos de la mano de historiadores y guías oficiales. En este caso tenemos a Javi de AGIP, la Asociación de Guías de Granada, que nos va a enseñar pues bueno, este espacio de la ciudad tan importante. Javi, muy buenas, ¿cómo estamos? Me alegro mucho verte. Igualmente. ¿Dónde nos encontramos, Javi? Pues ahora mismo nos encontramos en la Plaza de Santa Ana, justo al lado de Plaza Nueva, ¿no? En Pleno centro de Granada. En el centro de Granada, centro neurálgico puro. No hemos venido aquí y he querido quedar aquí contigo porque, según me contabas cuando quisimos hacer este programa contigo, me contabas que esto en época árabe pues sería casi muy parecido a lo que tenemos en la zona de ahí hacia la carrera del Darro. ¿Y cómo sería esa Granada en la época árabe? ¿Cómo sería esta Plaza Nueva? Porque imagino que no existía esa plaza, ¿no? De ahí el nombre. Realmente la plaza surge a partir de la conquista cristiana, un espacio de ensanche, de ampliación para socializar, ¿no? Los diferentes vecinos de todo este espacio, y tenemos que imaginar pues cómo continuaba, ¿no? El río Darro hasta pues la parte más baja, saltando, ¿no? Todo ese río con diferentes puentes, ¿no? Igual que en la zona del Corral del Carbón nos encontramos la calle Puente del Carbón, pues era una conexión de ambas partes de la ciudad. Entonces, claro, esta remodelación que se le hace a esta plaza es bastante reciente, bastante posterior. Imagino que de ahí el nombre de Plaza Nueva, porque esta plaza en sí tiene muchísima historia y muchísima tradición. Sí. Y nos encontramos aquí, yo creo, pues que una de las iglesias, si no más icónicas en Granada, pues también por la ubicación que tiene, que es la iglesia de Santa Ana. ¿Qué nos puedes contar? Pues esta, realmente la iglesia de Santa Ana se ubica, ¿no? A partir del siglo XVI sobre lo que fue una antigua mezquita, una mezquita del siglo X que creara el rey Badis, rey Almanzor, como el victorioso, y por eso se la conocía como la mezquita Almanzor, ¿vale? Sobre esa mezquita se levanta por Diego de Siloé, o de planta de Diego de Siloé, este templo, y lo llamativo, sobre todo porque conserva mucho, ¿no? De la parte, el estilo mudéjar, ¿no? Muchas veces la gente, la población piensa que la torre campanario era el alminar de esa mezquita, pero es un alminar nuevo, siglo XVI, y el yamur de esta mezquita, si es un dato un poco curioso, se encuentra en el Museo Arqueológico de la Alhambra, en el Palacio de Carlos V, ¿vale? Entonces es una iglesia realmente pues, que se edifica, como la mayoría de las iglesias que podemos encontrar en Granada, sobre antiguas mezquitas. Sí es verdad que yo siempre le digo a la gente que me pregunta que para mí es una de las iglesias que mejor encaja, ¿no? Con la ubicación que tiene, yo creo que parte de ese estilo mudéjar. ¿Cómo fue? Porque claro, ¿en qué año más o menos se realiza esta ampliación o esta parte de la plaza? ¿Y cómo se encaja, cómo se ensamblan estas cosas de la iglesia, la mezquita? Porque cuando aquí discurría el río estaba la mezquita. Sí. Entonces, Claro, ¿cómo se hace se encontraría la mezquita aquí, encontraremos un puente muy cerca de este espacio. Realmente es la Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana, no estaba tampoco así. Aquí lo que encontrábamos anteriormente era un pilar que separaba Plaza de Santa Ana de Plaza Nueva, el pilar de las mujeres. Pero con una crecida del río Darro, ese pilar, pues digamos que acabó muy abajo y se tuvo que unificar, ¿no? este espacio. Al final es una sucesión de construcciones la que se va a llevar a cabo aquí. Y sí es cierto que hay una placa justo en el río Darro que marca el final del Emovedado, ¿no? Que va a ser siglo XIX. Al final la que encontramos en la actualidad es propiedad del siglo XIX. Me ha hecho mucha curiosidad que hablabas del pilar de las mujeres, ¿no? Sí. Aquí podemos tener ahora un pilar parecido que si quieres nos podemos acercar ahora que se han despejado los grupos de niños, que siempre es un buen sitio, ¿no? Parece Plaza Nueva para quedar grupos y para quedar mucha gente. Sí. Justamente yo creo que con esa intención se hizo, ¿no? Como punto de encuentro social y ya también, pues bueno, con el tiempo que es Granada, una ciudad tan importante turísticamente, también nos encontramos con el pilar. El Pilar del Toro. El Pilar del Toro, que no viene a relación del nombre de la casa del Pilar del Toro, ¿sí? No, realmente, bueno, el Pilar del Toro, imagino, ¿no? El propio nombre procede de la forma, el relieve que tiene, ¿no? De ese toro central, pero es un pilar que no siempre ha estado aquí.
Este pilar en origen se encontraba en calle Elvira, en el cruce con Cárcel Baja, ¿Sí? y fue el alcalde de la ciudad, Gallego Burín, el que pidió trasladar ese pilar, que estaba en una calle un poco visible, Sí. a un espacio mucho más amplio, ¿no? De más visibilidad, y justo al lado de su casa, porque realmente Gallego Burín Vivía aquí. en O sea, que esta zona. se encaprichó del pilar, por así Sí, decirlo, y por lo menos decoró su... bueno, su siempre que entorno. hablamos de Guy Burin fue pues, sin duda uno de los alcaldes más importantes de Sí, Granada, bueno, fue el que llevó Granada a esa evolución, a ese pasito más moderno que yo creo que necesitaba la ciudad. Sí. El escudo que nos encontramos, imagino serán los Reyes Los Católicos. Reyes Católicos, aparece la granada, ¿no? Que aparece justo debajo, y los diferentes siempre símbolos, ¿no? de esos monarcas. Sí, a mí siempre me ha hecho mucha curiosidad porque tiene también esa columna, ¿no? Como que atraviesa esa Marcando. ornamentación muy bonita. ¿En qué año podríamos decir que esto lo trajeron más o Esta menos? parte del siglo XIX también. Todo el siglo XIX. Pues si te parece vamos a seguir porque por aquí tenemos uno de los edificios que a mí más me sorprende y que creo que fue sin duda de los más importantes, sobre todo en la época del Reino de Castilla, el Reino de Aragón, de los Reyes Católicos, que fue la Chancillería. Como tenemos un poquito de ruido aquí, si te parece, nos lo explicas aquí Vale. y ahora venimos a verlo. ¿Qué fue la Chancillería realmente? Pues la Real Chancillería siempre ha sido, ¿no? Ese Palacio de Justicia, es una institución que traen los Reyes Católicos a Granada, buscando pues incrementar la población en este espacio. Pensemos que tras la conquista, ¿no? Necesitan de la llegada de población cristiana, y por ello deciden pues ubicar esa Chancillería, que en origen estaba en Ciudad Real, la trasladan a Granada. Pero esta no fue siempre su ubicación. Los Reyes Católicos ubicaron esa Chancillería en la parte alta del Albaicín, en unas casas cedidas por el propio obispo, ¿no? Fue con Carlos V cuando la Real Chancillería se traslada hasta este espacio, ¿no? Para facilitar también la llegada de todos esos jueces. ¿Qué se hacía en la Chancillería? Porque el granadino siempre escucha, ¿no? La Real Chancillería, el Palacio de la Chancillería, pero ¿qué ocurría? O sea, ¿qué se desenvolvía en la Chancillería? Impartir justicia. Al igual que tiene ese uso en la actualidad, puesto que es la sede, ¿no? del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en ese momento también se juzgaba a los diferentes pues, habitantes que incurrían en algún tipo de delito, ¿no? Y justo al lado de esa Chancillería, justo detrás, tenemos lo que era la cárcel, por lo que era el mismo espacio penitenciario, estaba muy... No sé si la propia plaza, porque también hablamos en otro episodio de la Plaza Birrambla, que también había partes como el Arco de las Orejas, que también lo veremos un poquito más adelante, que impartían la justicia, ¿no? Y se castigaba allí para dar lección al pueblo. No sé si esta plaza también se utilizaba de alguna forma también como Posiblemente eso. al final en el espacio público tú vas a crear, ¿no? Algún tipo de espacio de ese tipo y vas a juzgar de manera pública. Quizá no tanto más en ese momento, pero sí se impartía justicia pues dentro del propio... Entonces tenemos siglo XIX por un lado, la Chancillería Siglo que es XVI, o sea, tenemos por así decirlo, bueno, Santa Ana que también es del XIX, ¿no? ¿De qué año es? 16. Del 16. Sí. O sea, tenemos un batiburrillo de cosas que se han mezclado aquí en torno a una plaza que yo creo que, como bien decíamos, y cuando hemos venido aquí decíamos, ¿dónde vamos a grabar? Porque está todo a reventar, Tenemos muchísimo no cabe un alma, tenemos siempre el flamenco y todo, pero la verdad es que a mí me encanta también porque todas las calles son unas calles preciosas, las que suben desde Plaza Nueva hacia el Albaicín, nos suben como muy directo, e incluso por aquí detrás, donde está ahora la oficina de turismo, que bien la tienes que conocer, Sí, imagino, bastante. hay unos miradores aquí preciosos. Mirador de la Churra, Preciosos, un poquito más espectaculares. arriba, la parte baja, al final del propio monte, ¿no? De la propia colina de la Sabica, es como también uno de esos espacios desconocidos para contemplar el Albaicín. Claro, y si no me equivoco, ya no me acuerdo desde aquí, luego le pediremos a los compañeros, sino desde aquí, si no me equivoco, se ve la Torre de la Vela. La Torre de la Vela. Se ve la Torre de la Vela. Vamos a acercarnos a ver si la vemos ahora que se ha ido ya el grupito. Tenemos justo la Torre de la Vela un poquito más arriba, quizá desde aquí un poquito más Y ahora sí. complicado. Sí, pero bueno, Pero está a las espaldas, Está ¿no? justo a las espaldas de este espacio, y de esta manera, pues siempre al final Granada, ¿no? Siempre mira hacia la Alhambra y la Alhambra siempre mira Siempre hacia mira Granada. Una frase muy bonita, la verdad que sí. Es De verdad la que que- incluso se escuchan muchas veces las campanas cuando repican, ¿no? En esos 3 días del año. ¿Qué te parece si continuamos? Porque a mí me gustaría hoy contigo, Javier, y con Anabel, que nos acompañará un poquito más tarde con Laura, bueno, no solo conocer esta parte tan importante que es para el granadino. Muchas veces, yo recuerdo, ¿no? Cuando en mi juventud, más joven todavía, decíamos, bueno, quedamos en Plaza Nueva, Sí. realmente quedamos por espacio, pero a lo mejor veíamos como ahora veremos esto, la Chancillería, Santa Ana, y no nos dábamos cuenta realmente de lo importante que ha sido históricamente espacios pues, como Claro. este, como Plaza Nueva. Pero sí es verdad, lo que yo te preguntaba en esta forma que tiene, sí es verdad que por los edificios que tiene, esto no se utilizaría como una plaza como pues, en otros años la Plaza Birrambla, ¿no? Aquí no hubo comercio, ni hubo tiendas, puestos. Pudo no ser, sé. al final era un espacio cercano también a esa calle Elvira. Pensemos que la calle Elvira fue la arteria principal, ¿no? de Granada hasta la apertura de la Gran Vía. Ujú. Por lo que al final
esa población moviéndose justo por ese espacio, muy posiblemente en esta zona también hubiera mucho más comercio, toda la parte trasera, ¿no?, de estos edificios, ¿no?, muy cerca de la calle Calderería. Al final la calle Calderería era un mercado Claro. pues, del producto, ¿no?, típico de la ciudad. De esa manera, pues seguramente también aquí había bastante mercadeo, ¿no? Sí, Incluso, pues, quizá a lo producción mejor por el de jugo. imponente edificio que había aquí Claro. daba un poco más de respeto poner un puestecito de A partir del siglo verdura. XVI ya Bueno, quizás no es tan sencillo, ya ¿no? estaba cambiando un poco la Granada, ¿no? Eso Sí. que hablábamos de una Granada un poco más moderna, un poco Más más... imperialista, lo que se Exacto. buscaba también, ¿no? Algo A más partir de europeo, ¿no? Que claro. no formaba mucha parte de Europa en esa época. Son al Pero final sí, diferentes edificios los que se van a ir añadiendo con la llegada de Carlos V a toda esta parte de la ciudad, ¿no? Esa Real Chancillería, la universidad, también la propia, digamos, la propia catedral, porque el ¿no? edificio que estamos pasando ahora, el del Tribunal de Instancia, imagino que es bastante posterior. Sí. ¿No? Esto se quedaría a lo mejor pequeño, lo que es Y la se hace justicia que todo. se impartía aquí, ¿no? Y se aplaza. Es verdad, a mí me da mucha pena con lo bonita que es esta plaza. Entiendo que también desahoga mucho el tema de las motos. A mí también me gusta hacer, y creo que a los guías es bueno que hagamos siempre un poquito de crítica Siempre. con las cosas, Sí. pero es una pena que una plaza pues, tan bonita, ¿no? Esté ocupada. Mira qué vista hay aquí. La muralla la vemos allí, Sí, ese, toda la parte de de la los pocos muralla trozos de muralla que quedan, ¿no? Sí. Si no me equivoco, se estaba intentando recuperar para hacer algún trozo. Una rehabilitación para poder, digamos, que ir por arriba, ¿no? O como una especie de paseo que permita conectar, ¿no? Pero es lo Con que te esa digo, parte está del tan Albaicín. bonita esta imagen que a mí Sí. todas las motos, la verdad es que cada vez que Queda paso por aquí y los veo, se me hace un poco feo. Sí. Pero sí es verdad que, bueno, estamos llegando justo a una cuesta. Ujú. Aquí, depende a quién le pregunte, te puede decir que es una cuesta o no. Granada está ubicada a los pies de una colina, entonces, pues obviamente, si en cuanto subamos a la colina, Vamos a empezar a subir. al castillo, empezaremos a subir. Tenemos Sí. la Cuesta de Gómez. ¿Qué nos puedes contar, bueno, de esta entrada, por así podríamos decirlo, a la Alhambra? Pues una entrada original a la Alhambra, ¿no? Pensemos que el acceso actual a la Alhambra, el que se hace por el cementerio, por el camino viejo del cementerio, pues es algo más moderno, ¿no? Ujú. Es cierto que el acceso tradicional a la propia Alhambra era justo por esta Cuesta de Gómez y es un barrio que ha tenido también pues muchísima y sigue teniendo, ¿no?, mucha tradición en cuanto a artesanía, muchos también alojamientos turísticos, restauración, porque al final no dejaba de ser la puerta de entrada a esa ciudad palatina, ¿no? Claro, pero aquí, por ejemplo, la puerta de entrada realmente que tenemos es la que veremos un poquito más adelante, que es Puerta de Granada, porque Sí. aquí como tal No no hay habría portada. ninguna puerta, ningún arco, que sabemos que tanto los árabes como nosotros después éramos fan de hacer puertas Sí. en cualquier lado para hacer entradas. Y esto, bueno, también tiene ese encanto también. A mí me huele, ya no sé si ya por ir llegando hacia la Alhambra, me huele un poco a árabe, ya Sí. morisco. Bueno, Los diferentes... la Gran Taberna puede oler a otra Sí, cosa, pero exacto. conforme vamos subiendo, la verdad es que se va notando, ya se impregna un poquito de que la gente que viene, pues ya hay esas tiendas de souvenir. ¿Cómo era esta zona? ¿Cómo era esta calle? O sea, era una calle de edificios señoriales, porque tenemos el palacio, si no me equivoco, del alcalde, no sé cómo Sí. se llama bien. Hay palacios señoriales, hay aquí casas muy importantes. Aquí vivía, ¿qué granadinos vivían aquí? Al final, ya con todo ese momento, ¿no?, de la conquista, pensemos que esa población va a comenzar a asentarse en las partes más accesibles a la ciudad. Ujú. En origen, gran parte de los palacios que encontramos de la etapa musulmana, ¿dónde estaban? Arriba, en la parte más alta del Albaicín. Recordemos el Palacio de Taralorra, ¿no? Pero con esa llegada también de la población cristiana se van a ir asentando en esta zona porque es más fácil vivir Claro. y más seguro, ¿vale?, que vivir allí arriba, quizá en ese entramado de calles estrechitas. Entonces, eso se va a ir aprovechando por parte de esta población de alta burguesía que se va a poder ir ubicando, ¿no?, justo en este espacio. Hay también, bueno, los granadinos obviamente lo saben, que nos escuchen desde fuera, que seguro será mucha gente, ¿no? Pero también es una calle muy importante de artesanos Sí. y de guitarrería. O sea, quedan algunos resquicios de esos luthieres. Aquí vemos una de las tiendas que la verdad es que, bueno, son productos caros. Yo no sé, ahora mismo en este mundo de consumismo, que cualquier cosa parece que vale menos. La importancia que tiene una guitarra artesanal, la taracea, pues aquí vamos a cruzar a verlo, pues Manuel Morillo yo creo que es una de las personalidades más importantes de la artesanía de Granada. Sí. ¿Qué nos puedes contar un poquito de la artesanía de la ciudad, de esta taracea? La taracea es una artesanía al final que llega con los árabes a la península. Hay pocas familias que sigan haciendo, ¿no?, esa taracea de la manera tradicional y es una incrustación de piezas. Al final lo que tratan Ya de que tienes tú combinar- algo aquí, ¿no? Sí. Parecido.
Al final lo que tratan siempre de incrustar, ¿no? Son en origen diferentes tipos de madera, algún metal, y las piececitas blancas eran marfil. El marfil hoy en día está prohibido, por lo que se sustituye principalmente por hueso de vaca, por hueso de toro, ¿vale? Y se crean pues esas pequeñas cajas, esas pequeñas mesas simulando, ¿no? el mobiliario que había en origen, la artesanía que viene de Damasco. Sí, yo es una cosa que creo, hombre, si en la zona árabe sigue habiendo mucho arraigo de este tipo de souvenir, pero es verdad que aquí en Granada es una de las cosas más importantes. Lo voy a comentar porque la verdad es de comentar. Tenemos aquí el Faralá, el quejío que le han dado una estrella Michelin. Creo que ya que pasamos aquí por la puerta es muy importante, así que bueno, enhorabuena para ellos, que eso yo creo que al sector turístico... Al final es un incremento más todo, de la gastronomía calidad, y todo, ¿no? De lo que encontramos en esta ciudad, y es una muestra máxima, ¿no? de todo lo que implica, ¿no? Esa parte pues, cultural, gastronómica que se puede ofrecer al visitante, ¿no? Y también al granadino. Por supuesto. ¿Qué te parece si seguimos subiendo, nos encontramos un poquito más arriba y le seguimos contando a los granadinos cosas sobre nuestra ciudad? ¿Te parece bien? Sí. Pues Javi, yo me siento ahora mismo como si fuera Fernando de Aragón entrando por la puerta de la Alhambra para venir a conquistar esta ciudad, pero seguramente si él entrara por esta puerta no se encontraría nada de cómo está ahora mismo, ¿verdad? No, la verdad que no. Porque esto me comentabas que sería pues, seguramente pues, unos matorrales bajos, típicos de la parte baja de un castillo, ¿no? Para ver llegar al enemigo. Defensivo no va a tener nunca toda esta vegetación a su alrededor, ¿no? Que impida ver por dónde viene el enemigo, ¿no? Claro, entonces esto se hizo de carácter, imagino, puramente estético. Posteriormente, los diferentes alcaides fueron ampliando los espacios, ¿no? de matorral, de vegetación, y a partir del siglo XVII, sobre todo, es cuando va a incrementarse todo esta arboleda, ¿no? Al final es un pulmón que tiene Granada, pero que es un pulmón pues, posterior en ese caso, ¿no? Claro, porque veíamos cómo se ve perfectamente aquí esa parte de muralla, lo que tú bien dices, pues que eso, que al final esto sería parte seca, parte de matorral, que imagino que tendría un caminito para hacer Alhambra, que seguramente sería uno de los que tenemos a nuestros lados, ¿no? Porque aquí vemos que se bifurca en tres, ¿no? Sí. Viene aquí una escalinata. ¿A dónde nos lleva si tiráramos por aquí? Si subiéramos por este de la derecha, llegamos al Hotel Alhambra Palace y a Torres Bermejas, ¿no? Es como la conexión más sencilla. Me decía que también por la muralla no tiene esa conexión. Claro, habría esa conexión defensiva. Al final pensamos que las Torres Bermejas son anteriores a la propia Alhambra, a la propia Alcazaba. De esa manera, pues ese eran torres defensivas, ¿no? Claro, era un espacio que permitía la vigía de esa parte de la ciudad, ¿no? El barrio del Realejo hoy en día, el barrio judío, también estaba también controlado por esas torres bermejas. Claro, desde ahí se conectaba y se veía un poco. Claro. Si seguimos por esta parte, cuando tenemos este sistema, ¿no? De ese Cizá hasta llegar hasta arriba, hasta Santa María de la Alhambra o hasta la Mimbre. Asfaltada es la que permite el tráfico, ¿no? De los diferentes... Pero imagino que esta sería, bueno, sería mucho posterior esta remodelación que se hizo. Y si venimos por aquí... Esta es la más complicada, la que más parte rodillas, porque es la más empinada, ¿no? Es la que nos lleva directamente a la Puerta de la Justicia y al paño de muralla pues, de la propia Alhambra, ¿no? Es una de las más frecuentadas también porque es la más fácil de bajar. Imagino que, claro, todo se hizo con mucho respeto y con mucho cuidado, ¿no? Cuidando el entorno, este estilo pues, ¿cómo decirlo, no? De muros puestos así en piedra para respetar un poco. Al final lo que van a tratar es de camuflar, ¿no? Estas nuevas construcciones y pues que sean del estilo de lo que encontraremos pues muy cerca, ¿no? Al final la sucesión de ladrillo, piedra, pues es un poquito más similar al tapial, pudiéramos decir, de la época, ¿no? Sí, veo, me estaba fijando y digo, no sé si estará igual de bien lucida la puerta por delante que por detrás, pero... Está menos decoración, porque la decoración que se mostraba era, digamos, la que está hacia afuera, ¿no? Pues Javi, muchísimas gracias por haber sacado un rato de tu tiempo. Sabemos que los guías estáis muy ocupados. Agradecemos que todos los viernes vengáis aquí a enseñar al granadino y a la gente que nos vea desde fuera, desde sus casas, pues más sobre Granada. Ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias, Javi de Lao. Gracias. Muy buena, Ángela. ¡Ay, Laura! Hola, ¿qué tal? Encantado, un placer. Siempre lo digo, Ángela, pero qué lugar más bonito para empezar nuestro paseo. Pues sí, la verdad es que sí, este es el Bosque de la Alhambra. Esto es, bueno, en sí se llama Bosque de Gomeres, ¿eh? El Bosque de la Alhambra englobaría todo. Pero este es el Bosque de Gomeres
debido a la Cuesta de Gómez, que nos la encontramos en la bajada y subida pues, a uno de los monumentos más visitados, que es la Alhambra. Y desde luego es un pulmón y un paseo muy agradable de la ciudad. Como puedes ver, pues estamos en un bosque muy frondoso. Yo creo que sí, además tenemos ahí la Puerta de la Granada, tenemos mucha gente también paseando hoy, yo creo que el día acompaña y también han decidido hacer lo mismo que nosotras, pero también vemos ahí una cruz que a mí me gustaría que me contara un poquito su historia. Bueno, estas tres vertientes de lo que sería este paseo se hizo a posteriori, ¿no? Pero justamente a este paseo se le llamaba el Paseo de las Cruces. Antes la gente, bueno, pues ponía cruces en devoción o porque habían cometido algún pecado muy grave. Entonces una manera de expiar sus culpas era con esa cruz. Exactamente esta tiene una historia bastante cruda y es la historia del artillero Leandro. Es decir, el cuerpo de artillería vino después, vino tras la conquista de los reyes católicos, porque como sabemos los musulmanes no tenían artillería. Había que modernizar la Alhambra y entonces vino un grupo de artilleros justamente aquí a la Alhambra. Este hombre, hablan de los anales que era una persona bastante ruda, que era una persona bastante arisca e incluso podríamos decir que un poco mala persona. No sé si lo sabrás, pero antes, bueno, pues estas personas tenían esclavos, esclavos que se compraban. Generalmente solían ser esclavos negros que, aunque vinieran de cualquier parte de África, pues a todos se les llamaban esclavos de Etiopía. Catalina, que era la esclava que tenía este señor, bueno, realmente hay que decir que estas familias era bastante habitual que estas esclavas se quedaran embarazadas. De hecho, esta ¡Qué esclava, casualidad! sí, esta esclava, sí, sí, aquí tenemos las telenovelas, las tenemos aquí. Bueno, pues pero esta historia es bastante negra y oscura, porque realmente esta persona tuvo una hija bastarda, y bueno, esta niña se crió en la casa. Era muy común que las mujeres estuvieran acostumbradas a que sus maridos tuvieran una hija bastarda con lo que eran las criadas. Bueno, esta niña se quedó embarazada, ya muy joven, con 15, 16 años se quedó embarazada. Claro, antes se ocultaba eso, ni la familia lo supo, lo ocultaron en lo que sería el pabellón o la zona de las criadas. Y Era como una vergüenza para la familia. claro, que la quedarse gente lo supiera. embarazada y encima una criada que no sabíamos de qué, de quién o de qué. Los señores nunca supieron que estaba embarazada, pero una noche empezaron a escuchar muchos chillidos, lo que sería la parte de las criadas. ¿Qué ocurre? De la parte de las esclavas. ¿Qué ocurre? Que llegó Leandro y al ver lo que estaba ocurriendo, que realmente su hija estaba teniendo un hijo. ¿Quién era el padre? Leandro. Es decir, dejó embarazada a su propia hija y por vergüenza o porque no lo descubrieran, asesinó tanto a esa hija y al niño. ¿Qué hizo? Una cruz expiatoria. De hecho, en los anales se habla de que incluso tuvo como un pequeño juicio, pero realmente no le ocurrió nada. Entonces, bueno, pues esa es la cruz que tiene esa historia tan negra y tan oscura de lo que sería Granada, que muy pocos la conocen, la verdad. Y simplemente hubo más cruces, pero con el tiempo todas estas cruces se fueron reutilizando y estos materiales, que muchas eran de mármol, pues se fueron utilizando para otras. O sea, Ángela, un poquito una manera de quitarse ese cargo de conciencia, esa culpa por lo que había hecho. Me imagino Hago que... mi cruz y ya está, no pasa nada. Claro. Ya, mis culpas ya, mi conciencia ya está clara. Pues yo creo que sí, que la gente que pasa por esta cuesta, por estos bosques de la Alhambra, no lo saben y es muy bonito conocerlo y para eso tenemos paseando por Granada. Así que, ¿qué te parece si seguimos paseando y me sigues contando? Pues bien, pues mira, vamos a subir por esta que aunque sea la más empinada, sí es verdad que un poquito más adelante nos vamos a encontrar también a otros personajes muy importantes en lo que sería la ciudad de Granada y lo que es la historia de Granada, la historia reciente de Granada, del siglo XIX, del romanticismo. Todo este bosque ten en cuenta que bueno, es muy frondoso. ¿Ha cambiado mucho a lo largo de los años y de los siglos incluso? Sí, bueno, hemos tenido visitas reales que han cambiado que han cambiado lo que sería este bosque. La primera, por supuesto, Carlos V. Carlos V vino a pasar su luna de miel aquí a Granada. De hecho, estamos en el aniversario de la celebración de las bodas reales, unas bodas que se celebraron en Sevilla y que Carlos V vino aquí a pasar su luna de miel. Iba a estar 2 meses, se quedó 6.
Es decir, que también Amaba a a Carlos Granada, V yo creo que le la enamoró cabeza, Granada, claro. sin lugar a dudas. Es una ciudad que enamora no solamente Totalmente. a Carlos V. Entonces, bueno, se comienza a crear estos paseos para, bueno, en cierto modo, dignificar la entrada de lo que iba a ser su casa real, porque Carlos V decide construirse su propio palacio aquí, en la Alhambra. Para ello, pues, lo que hace también es embellecer este paseo y bueno, pues comienza a ser un bosque muchísimo más frondoso. Luego también tuvimos la visita de Felipe V, que es el que diseña estos 3 paseos, incluso de Isabel II. Es decir, todos estos reyes han querido embellecer lo que sería la Alhambra y sobre todo con estos bosques que también le da cierta categoría a lo que sería, bueno, pues esta subida a lo que es la Alhambra. Tenemos acantos. Luego lo que ocurre es que han tenido que repoblarse mucho porque, bueno, sufrieron una enfermedad muy grave los olmos que en un principio se plantaron. De hecho, una enfermedad en los años 90 que se llevó todos los olmos, no solamente de Granada, sino incluso de lo que sería Europa. Y bueno, pues luego lo fueron replantando con estos castaños de India, el plátano de sombra, acantos, que van a embellecer y van a darle este verdor y este frescor. Sin lugar a dudas, si vienes aquí en verano, te puedo asegurar que es el único sitio donde se puede estar. Eso te iba a decir, Ángela, que me parece curioso que estábamos ahí a unos metros más abajo y hacía bastante calor y ha sido entrar en la cuesta y mira que estamos subiendo la cuesta y que nos cuesta un Sí, poco, de mejor la dicho. cuesta a cuesta. Pero es verdad que la sombra de los árboles hace que la temperatura baje una barbaridad y yo creo que ahí tenemos que poner sobre todo de manifiesto la importancia de la naturaleza, la importancia de no talar ciertos árboles, porque fíjate, en cualquier parte de nuestra ciudad que haya naturaleza, pues es el resultado Esto de es esta temperatura. Esto es un uso y disfrute no solamente, bueno, Granada es una ciudad turística para los turistas, sino para los propios granadinos. Ojo, que algunas mañanas hay gente subiendo esta cuesta corriendo. Eso ya lo veo ya demasiado para Bueno, mí. de hecho, esta cuesta también es protagonista de una de las carreras más bellas o de las maratones más bonitas que hay. La media maratón de Granada es considerada una de las medias maratones más bonitas que hay, porque, bueno, fíjate por dónde pueden subir estos corredores. Pues Ángela, si te parece, vamos a seguir subiendo, eso sí, sin correr, tranquilamente. No, nosotros no corremos, nosotros vamos a disfrutar del entorno. Cobardes, como dicen, así que vamos andando y me sigues contando. Vale. Venga. Ángela, a medio camino de la cuesta podemos hacer una paradita para descansar y para ver esta estatua de Washington Irving, el autor de los cuentos de la Alhambra tan famosos, que se publicaron en 1832 y que a mí me gustaría que me contara un poquito su historia. Bueno, pues Washington Irving era un escritor romántico, de aquellos románticos. Fue estadounidense, fue de Estados Unidos, vivía en Nueva York, pero como cualquier romántico, bueno, pues la imaginación y sobre todo este orientalismo, porque para los románticos España era un poco pintoresca en ese sentido, ¿no? Y hablaban de lo que sería unos palacios por ahí perdidos en lo que sería Granada. Washington Irving vino, estaba en Sevilla, estaba en el archivo de India estudiando, ¿no? Porque además de ser diplomático era escritor. Y bueno, pues vino de viaje un verano exactamente en 1829. Estuvo en la Alhambra alojado. Realmente la Alhambra incluso ha estado, bueno, pues estaba conservada
por lo que Washington Irving, en el prólogo de ese libro, de ese famosísimo libro que además lo podemos encontrar en todo el mundo. Yo creo que todo niño granaíno que se precie ha leído alguna vez los cuentos de Y la Alhambra. yo tengo un ejemplar de los cuentos de la Alhambra que siempre me llamó la atención, en mi casa también, pero no solamente de Granada, de fuera del mundo, Sí. cuando hemos hecho referencia o con mi trabajo hago referencia, me explican, yo he leído ese libro, es decir, que es muchísimo más famoso. Él estuvo aquí, estuvo durante 3 meses alojado en una habitación, exactamente justo en las habitaciones de Carlos V, en las habitaciones del emperador Carlos V, que, bueno, pues en su viaje de novios realizó, ¿no? Edificó. Bueno, pues él enamorado y, bueno, imagínate dormir en la Alhambra. La verdad que la fantasía y Todo el un que... privilegio. Bueno, pero la fantasía, él que tenía un poco de imaginación, sí es cierto que hizo unos cuentos maravillosos, unas leyendas maravillosas que incluso hasta nuestros días han dado nombre a diferentes salones o incluso torres, la Torre de las Infantas, que nos habla pues de esa leyenda de la Rosa de la Alhambra. Es decir, que para nosotros ha sido una persona muy importante, pero no solo por estos cuentos, sino porque realmente atrajo a todos esos románticos que vinieron a, bueno, pues a descubrir ese paraíso que era la Alhambra y ese paraíso que era Granada. También en ese momento, bueno, pues criticaron duramente, ¿no?, de cómo estaba la Alhambra y realmente... Fíjate el título que tiene. Hijo ¿verdad? de la Alhambra, que no Por es poca cosa. supuesto, por supuesto. La verdad es que la estatua fue inaugurada en 2009, un gran homenaje que se hizo porque, bueno, realmente fue muy importante. Y, bueno, tenemos esa maleta de los románticos, de esos viajeros románticos que iban por todas las ciudades buscando todos los secretos de lo que sería esas ciudades de España. Entonces, bueno, pues para nosotros es muy importante, Washington Irving, tenemos nuestro hotel y, bueno, pues afortunadamente se le ha rendido homenaje en esta maravillosa estatua, que, bueno, ahí pone el nombre Claro. del autor. Vemos que tiene su libro, tiene una pluma, imaginamos, y tiene también, estoy viendo en la parte de la izquierda, como una columna que quizás simule a las de la Alhambra, ¿no? Por supuesto, estos son los capiteles que hay en la Alhambra, estos son los capiteles genuinos de lo que sería la Alhambra, que, bueno, pues nos encontramos con lo que sería esos mocárabes y esas decoraciones tan genuinas de la propia Alhambra y que, por supuesto, a él enamoró, sin lugar a dudas, fue enamorado de la Alhambra y, bueno, pues le dio publicidad a nuestra Alhambra, nuestro primer embajador a nivel mundial. Luego han venido otros, pero sin lugar a dudas todo el mundo que viene a Granada se enamora de esta ciudad. Y tiene que conocer a Washington Irving. Y estoy viendo también, ya hablando un poquito de la estatua en sí, que está hecha de un material con el que se realizan muchas estatuas de nuestra ciudad, que al final imagino que cuando se hizo no sería de ese color, ¿verdad? Bueno, es de bronce, pero claro, imagínate, está la Con el intemperie, tiempo. con la tiempo. Y como hemos hablado, este bosque realmente es un bosque que se construye, no es un bosque genuino en Granada y sobre todo en esta parte, que llueve poquito, no tenemos este tipo de bosque, pero gracias también a todo ese agua que va bajando de la misma acequia real de la Alhambra y que va llegando hasta el río Darro, pues se puede irrigar, bueno, por el trabajo de los jardineros y de mantenimiento que tiene todo este bosque. Entonces, bueno, aquí, si te fijas, hay como un poquito hasta de humedad, lo que Sí. sería esta parte de la Alhambra. La verdad que ahora mismo apetece sentarse en un banco, disfrutar de la mañana, pero yo creo que es mejor que continuemos, ¿no? Que hay Vale, muchas cosas que ver. Sí, mira, escucha los pajaritos y todo, ¿no? También La verdad que algo, sí. la fauna de lo que sería la Alhambra, ¿no? Toda esta variación de pájaros, de especies que nos encontramos en este maravilloso bosque de la Alhambra. Flora, fauna, historia, cultura, yo creo que en este capítulo lo vamos a tener todo, ¿eh? Sí, sí, sin lugar a dudas. Pues venga, continúa.
vemos aquí varias cosas, entre ellas una fuente, ¿verdad? Sí, Unos bueno, pilares. fuente, un pilar, y no cualquier pilar, el pilar de Carlos V. Bueno, acuérdate, Laura, que te comenté que vino durante su viaje de novios y que se enamoró de Granada y que quería embellecer y engrandecer toda la ciudad. Qué mejor que una construcción que tenía varias funciones. Era un abrevadero para sus caballerizas, pero al mismo tiempo hizo esta obra tan monumental de entrada al monumento de la Alhambra. Era lo primero que se encontraba, ¿no? Una gran monumentalidad. Ujú. Aunque fue diseñado por Pedro Machuca, el mismo, que justamente realiza el Palacio de Carlos V, sí es verdad que lo acomete Nicolao de Manlleu. Un Nicolao que, bueno, pues fue un gran escultor. Y fíjate, toda la simbología que puede tener el poder lo tenemos aquí, el águila bicéfala, el águila imperial de Carlos V. También igualmente tenemos los dos escudos, el Plus Ultra con las dos columnas de Hércules y fíjate en la cartela. La inscripción que pone, es que no lo leo bien, pero... espera. Imperator Caesar Carolus V, Impanarum Rex. Realmente es Carlos I de España, no Carlos V. Lo que pasa que sí es cierto que él se hacía llamar, o bueno, quería utilizar el título de lo que era emperador. También tenemos aquí, como no, el símbolo de la Granada, no nos puede faltar, lo que son el símbolo de la Granada. Y fíjate qué mascarones, realmente, bueno. La gente le ha dado incluso algunos significados esotéricos o ha tenido diversidad de significados. Hablan, bueno, aquí lo están restaurando, afortunadamente, ¿no? También las restauraciones que se hacen en Granada. Muy importante eso. Sí, además, fíjate, ahora han limpiado toda la fuente y ha quedado perfecta. Bueno, pues tenemos allí la vid, que simbolizaría lo que sería la estación, y luego, por ejemplo, tenemos la estación de la primavera, también igualmente en lo que sería la parte central. ¿Ves esos tondos? Realmente se han quedado algunos con esa arenisca, han ido Claro, algunos ya están desapareciendo. un poquito regular, sí que habría que restaurarlo a lo mejor un poquito, ¿no? Pues nos hablan de lo que serían seres mitológicos, ¿no? Es Carlos V, bueno, pues nace en ese renacimiento y bueno, pues va a utilizar también esa mitología que va, en cierto modo, también pues a expandir su poder, ¿no? A decir que, bueno, pues era el emperador. Mira allí, hay que echarle mucha imaginación, ¿no? Pero ese es Dafne y Apolo, ¿vale? Vale. El laurel, ¿no? Sí. Cuando, bueno, Apolo persigue a Dafne, porque se enamora, Ido le da esa flecha y se enamora y persigue a Dafne, ¿no? Ella le pide ayuda a su padre para poder escapar de su amado. Ya sabes tú, cuando... La historia, vamos... Sí, increíble, cuando un novio trágica. se pone muy pesado, Sí. bueno, pues la va convirtiendo en un laurel, ¿no? Y entonces, bueno, si te fijas hay que echarle imaginación, pero vemos cómo ya las manos se están transformando en lo que sería el laurel. Y cómo no podía faltar, en el extremo aquel que ves, ese es Alejandro Magno, no puede faltar, ¿no? Ese gran conquistador para que, bueno, pues símbolo de lo que sería Engrandezca, digamos, exactamente el gran poder, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una explanada también, como hemos visto antes, pues mira, para poder descansar de esa subida que hemos tenido, respiramos, ¿no? Y bueno, con ese empedradillo granadino, esos dibujos que tenemos, sobre todo, pues mira, fíjate, tenemos de nuevo ese águila imperial, ese águila bicéfala. Y, ¿te acuerdas de los artilleros? Sí, en los que hemos estado hablando al principio, de la cruz... Esto es lo que tenemos aquí- hacían, estos son baluartes que eran una forma semicircular, porque lo que tenemos detrás es la Puerta de la Justicia, que era cuadrada. Esta forma semicircular lo que hacía era proteger a esas puertas o a esas torres que en la época musulmana pues no estaban preparados para ser disparados con artillería. Entonces estos baluartes así, bueno, pues protegían, hacían que resbalaban esas bolas de artillería. Ángela, me llama la atención esas aperturas que hay que tienen como forma de llave, si no me equivoco, como me recuerdan quizás a la simbología que hay en la puerta de la Alhambra. Realmente eran troneras, no tiene nada que Nada ver, que ver, no, ¿no? porque esto es cristiano. Algunas tienen esta forma y otras tenían forma de cruz. ¿Y Pero esa forma qué quiere decir? Por qué se elige esa forma así como...? para ver
La visión, claro, si tienes esto, el ojo está aquí. Si tú estás disparando con el cañón, la abertura grande Claro. del cañón necesita un pequeñita, espacio para ver, la claro, para vista. ver por dónde dispara, ¿eh? Ujú. Entonces, bueno, este sería este baluarte, ¿eh? Este baluarte de esta puerta de la justicia, de esos artilleros, de ese cuerpo que estaba justamente en lo que sería la Alhambra. Y también te quería hacer otra pregunta porque no sé si el pilar no tiene agua porque están restaurándolo No o tiene no agua tiene porque agua. están restaurándola, pero sí, agua Vale. sí. En este bosque corre muchísima agua. Como te comenté, todo el agua viene también de lo que sería esa propia acequia real, la acequia que ya construyeron en la época musulmana. Ujú. Entonces, bueno, una acequia que viene del río Darro, de lo más alto, y que, bueno, va a traer agua a lo que sería el Generalife, la Alhambra, y que luego ese agua va a volver a su casa. Es decir, va a volver al río Darro, porque si continuamos, llegamos al centro de la ciudad, ¿y qué es lo que pasa por el centro de la ciudad? El río Darro. Claro. ¿eh? Y la importancia, yo creo que tenemos que destacar la importancia del agua, la técnica de riego tan meditada que hay aquí en la Alhambra, ¿verdad? Que hay acequias, esas pequeñas acequias que transcurren por casi todas las partes que encontramos, ¿verdad? Sí, bueno, comenzamos ya en el Generalife, ¿no? En esa Almunia Real y, por supuesto, pues bueno, utilizan lo que serían todas estas acequias para regar, ¿eh? Aunque ya algunos partes por goteo, pero todavía ese agua se sigue utilizando, ese agua de esa acequia real para regar todo lo que sería esta parte de la Alhambra y, por supuesto, para poder mantener este bosque para uso y disfrute de los granadinos y de todos los visitantes. Pues mira, Ángel, hablando de agua, ¿qué te parece si vamos y buscamos una fuente? Sí, mira, aquí hay una, estaba pensando ahora mismo. Pues vamos. Porque la primavera, madre mía, que nos va a caer la primavera, y mira, ahí tiene una fuente, bebible, potable, la más buena, el agua de Granada es buenísima, ¿eh? Sí, y sí. está siempre muy fresquita, porque además las fuentes han tenido la brillante idea, la verdad, que muy buena de hacerla con ese mármol que refresca su paso y que, bueno, sale muy, muy fresquita, así que Yo creo que vamos a con este ver. calor nos va a sentar de maravilla. Sí, seguro. Bueno, Laura, pues ya vamos a llegar a una de las puertas más monumentales. Ya nos hemos refrescado y podemos seguir disfrutando de los alrededores de la Alhambra, que podemos decir que esta también es una puerta de entrada, ¿verdad? La que encontramos aquí. De hecho, es la puerta más monumental que nos vamos a encontrar en la Alhambra de entrada. Es la puerta de la justicia, ¿eh? Y bueno, aquí nos encontramos diferentes significados tras la conquista de los Reyes Católicos. Sí es cierto que, bueno, pues los Reyes Católicos conservan la Alhambra, conservan parte de la Alhambra, pero a la vez tienen que poner sus símbolos en lo que serían las puertas de acceso. Fíjate, tenemos lo que sería, fíjate, la Virgen con el niño. Ah, la Virgen. La Virgen con el niño, ¿la ves en la Sí, hornacina? sí. Esa es de la época de los Reyes. Bueno, ahora mismo lo que hay ahí es una copia, evidentemente, la original te la encuentras en el Museo de la Alhambra, en el Museo de Bellas Artes de la Alhambra. Pero es curioso porque realmente tiene simbologías que son musulmanas. ¿Ves la mano? La mano Yo creo es... que la mano es quizás lo que más llame la atención, ¿eh? Más que la Virgen en sí, conforme llega y la ves de lejos, la mano, al tener la losa más blanca, destaca, ¿verdad? Si quieres nos acercamos un poquito más Sí, y la vemos, sí, que porque- yo la vista la tengo regular. Venga. Bueno, pues la mano tiene una simbología, algunos la consideran la mano de Fátima, pero otros hablamos de lo que sería el Al-Hamsa. Al-Hamsa significa los 5, Ujú. los 5 preceptos que todo buen musulmán tiene que cumplir para ser un buen musulmán. El ayuno obligatorio, el Ramadán, rezar 5 veces al día, la limosna, es decir, hay una obligatoriedad de dar limosna a los pobres. Ir, aunque sea una vez a la Meca, es decir, la peregrinación. Sí. Si no puedes, hay otros lugares alternativos, porque bueno, no todo el mundo tiene la economía de poder viajar. Totalmente. Y por supuesto, pues la unidad de Dios, es decir, solamente hay un Dios. Eso es ese Al-Hamsa. Bueno, pues aquí, ¿qué nos está diciendo? Párate, piensa, eres un buen musulmán, te da la bienvenida, pero a la vez te hace recapacitar si eres un buen musulmán y si cumples los 5. Pero mira, fíjate en lo que sería la puerta interior. ¿Qué es lo que ves? Pues ¿Ves la veo- llave? Sí, veo una llave.
Bueno, pues la llave significa que vamos a entrar a una residencia real. Mire, aquí en Granada, no sé si la habrás escuchado alguna vez a alguna abuela decir, la casa del moro, por fuera de barro, por dentro de oro. Sí. Vale, se dice, no será objeto de la codicia de tu vecino, por lo tanto, no hará ostentación de tu riqueza, es decir, todo mira hacia el interior. De hecho, Realmente, si no me equivoco, Ángela, tú me corriges, la cultura árabe tienen destaca el tener su privacidad muy para adentro. De hecho, los patios, nosotros aquí, por ejemplo, en Andalucía, son para afuera, nosotros ponemos las macetas, los balcones para afuera, y ellos siempre preservan mucho esa intimidad, y por eso están los riads y los patios para adentro. bueno, si has viajado alguna vez a Marruecos, Sí, ¿eh? sí. Y está en mitad de la Medina, has reservado un riad, que en las fotos la has visto espectacular, Sí. y comienza a ver la fachada y dices, ¿dónde me meto? Claro, Y claro. cuando abres la puerta es un paraíso, pues lo Sí. mismo ocurre, ¿no? Estas son las llaves del paraíso, esa llave que te va a llevar a esa ciudad palatina de la Alhambra, eso es lo que significa. Y bueno, en Granada hay una... A mí me lo contaron de pequeña y todavía sigo pensándolo, ¿eh? Porque bueno, no es mal día para ser rica, ¿no? Y es que Nunca, nunca. dicen que cuando la mano llegue a tocar la llave, eso me lo contaron de pequeña, ¿eh? Se abrirá la Alhambra, se destruirá la Alhambra y aparecerán todos los tesoros que los musulmanes habían dejado, ¿eh? Así que podíamos Bueno, pensar un poco... ojalá que no pase eso, no por la riqueza, sino porque que se destruya la Alhambra tendría que ser una pérdida para la ciudad tremenda. Bueno, la verdad es que sí, pero bueno, pues una grietecilla y nos podemos llevar un par de diamantes, ¿qué te parece, Laura? Yo creo que sí, ¿verdad? Eso sí lo Sería podemos- magnífico, ¿eh? Vale. Y también veo como unas inscripciones árabes, ¿verdad? Bueno, la caligrafía en el mundo La musulmán caligrafía. está elevado a arte, ¿eh? Nosotros escribimos y no nos damos cuenta, pero realmente ellos, como puedes ver, es parte de la propia decoración. También fíjate en esos símbolos de lo que son las conchas, ¿eh? ¿Ves las tres conchas? Sí, La concha siempre ha sido símbolo de agua, ¿y el agua qué es? Bueno, vida, vida. vida. Pues bueno, es también ese símbolo de vida. También muy curioso porque, bueno, pues esta puerta era una puerta defensiva. Y no solamente era una puerta monumental, sino que era una puerta defensiva. También se llamaba la puerta de la explanada, porque aquí había una de las explanadas más grandes para ese acceso a la Alhambra, para ese acceso monumental, para ese acceso de las tropas, de lo que serían las personas más importantes que accedían a través de esta puerta. Bueno, pues decirte que las puertas siempre en castillos, en el mundo musulmán, tienen lo que sería ese recoveco, ¿no? No son directas, sino que tienen siempre ese recoveco para la defensa, porque no es lo mismo entrar directamente que, imagínate, si a nosotros nos ha costado subir la cuesta, imagínate, ¿no? A esas tropas y encima todo tener que ir girando, ¿no? Ujú. Pues también es una de las puertas más defensivas de la Alhambra. Perfecto, pues después de ver esta puerta tan emblemática, tan monumental como nos comenta, vamos a continuar la ruta que ya nos queda menos. Sí, además, quiero enseñarte un secreto escondido del bosque de la Alhambra. Vale, venga, vamos a verlo. Venga. Ángela, qué ilusión me hace llegar por fin al Arco de la Oreja, Puerta de la Oreja, Puerta de Birrambla, tiene tantos nombres y llevamos mencionándolo en muchos de nuestros episodios anteriores, pero no habíamos encontrado un guía por fin que nos lo pudiera explicar y ya pues un placer tenerla aquí delante. Y que la pudieras situar. Sí. ¿Cuántas veces no pasas por aquí, la ves y pasa desapercibida? Pero realmente esta puerta existió y estuvo, no estaba aquí, evidentemente. Estaba emplazada en otro lugar, estaba emplazada en la Plaza VIP Rambla, ¿eh? Ujú. VIP significa puerta, Rambla. Esta es ya la puerta de VIP Rambla.
Es una reconstrucción, ¿eh? Realmente, bueno, tú sabes que la ciudad de Granada se ha transformado muchísimo, no solamente en la época cristiana, sino posteriormente. Y que, bueno, pues muchas ocasiones en pos del progreso se ha destruido parte de la Sí. ciudad. Eso es lo que le ocurrió a esta puerta. En su inicio, si no me equivoco, era una puerta que se encontraba en la Plaza Virrambla y que servía de entrada a la alcaicería, que estuvo más o menos Exactamente. hasta finales del siglo XIX. Exactamente, en 1879 es cuando se destruye y, como bien dices tú, estuvo de puerta de acceso a lo que sería la entrada a la alcaicería, que era el mercado de la seda, uno de los mercados más importantes. Supongo, no sé si habrán comentado por qué era la puerta de las orejas. Claro, yo creo que esa es la pregunta destacada aquí, porque la gente preguntará, bueno, la oreja, yo no veo ninguna... No tiene colgada forma de aquí, oreja, no, ¿verdad? No tiene forma, no... No, se llama la Puerta de las Orejas porque, como bien te he dicho, era la puerta de acceso a la ciudad, pero también al mercado, ¿no? A esa gran alcaicería. Entonces, como en la época medieval, ¿no? Incluso había picas que se ponían en lo que serían las puertas, ¿no? Pues, sobre todo para ver que ahí en esa ciudad se hacía justicia. Pues igualmente en esta puerta se hacía justicia. Y de hecho, bueno, pues se cortaban lo que serían las orejas o las manos y se colgaban de esta puerta para decir, ojo, no venga aquí a robar, que aquí pillamos a los ladrones y mira lo que hacemos con ellos. No sé yo si a la gente le daría muchas ganas de entrar por ahí viendo ahí los miembros colgados, pero bueno, sí, al final era un método de advertencia. Exactamente. Digamos. Al encontrarse en una zona comercial, imagino también que había mucha posibilidad de quizás robar ahí en esa zona, ¿no? Podemos decir que era el guardia jurado de la época, ¿no? Lo mismo que en un centro comercial ve algo de guardia jurado y dice, uy, me están vigilando, por lo mismo y diría, uy, que me están vigilando y que... Yo no me atrevería, bajo ningún concepto, a cruzarla y a cometer algún crimen porque ya te digo, tiene que ser duro contemplar eso. Bueno, de todas las cosas que se ha perdido en Granada, afortunadamente hubo un arquitecto que fue Leopoldo Torres Balbás, que era, bueno, pues un arquitecto conservador de la Alhambra, que ha sido un gran restaurador. De esta puerta que se destruyó hubo varias piezas que se conservaron en el Museo Arqueológico. Pues él, con un gran diseño, hizo esta puerta para colocar partes de lo que son las piezas originales. Vemos las conchas, algunas dovelas, ¿no? Que, bueno, pues, y por supuesto este arco de herradura, que es tan significativo en lo que sería, ¿eh? Y además, fíjate, siempre tiene ese doble arco, por eso sabemos que es una puerta de entrada, pero que también es una puerta defensiva. ¿Para qué servía? ¿Ves ese huequecito que hay? Sí. ¿Sabes para lo que servía? Sí, me imagino que se pondrían ahí arriba las tropas, ¿no? A vigilar y si no cuadraba, a echar, Le cortaban la oreja. Bien, pues un secreto de la ciudad bien escondido y bueno, por lo menos de aquí ya no va a volver a pasarle nada y vamos a poder disfrutar de este bosque que además, fíjate, ¿qué más podemos pedir? Tenemos agua, tenemos tranquilidad y tenemos un museo arqueológico en el mismo bosque de la Alhambra. ¿Ese cambio de ubicación desde la Plaza Virrambla hasta aquí, hasta el bosque de la Alhambra, se hizo por algún motivo particular? No, realmente es que en la Plaza Virrambla se destruyó esa puerta, ¿no? Se destruyó y parte de esas piezas se guardaron en el Museo Arqueológico. En 1933, Leopoldo Torres Balbás, como te he comentado, que era un arquitecto y que lo que pretendía era, en cierto modo, poner en valor lo que sería la Alhambra, volver a recuperar esa Alhambra que fue y también, bueno, pues quiso, en cierto modo, que no se perdiera lo que sería parte de la ciudad tan genuina como puede ser esta puerta de Virrambla. Entonces decide ponerla aquí, que aquí desde luego va a estar bien segura y de aquí nunca nadie más la va a destruir. Totalmente, y al revés, yo creo que ahora la gente cuando suba por una de estas tres cuestas, en este caso por la central, va a verlo y va a disfrutarlo conociendo un poquito su historia. Seguro que sí. Pues nada, Ángela, muchísimas gracias por fin desvelarnos los secretos del Arco de la Oreja y todo lo demás que hemos visto durante el programa de hoy y esperamos coincidir en otro viernes. Pues por supuesto que sí, Laura. Encantada. Igualmente. Un placer. Adiós.